quizás algunos de nosotros saben, nosotros en las redes sociales hemos hecho un post sobre la epístola a los Filipenses. Vamos a comenzar a estudiar la epístola a los Filipenses. Hemos nombrado o he nombrado la serie En esto pensad. La serie tendrá esta dinámica, En esto pensad, y estaremos describiendo específicamente en qué debemos pensar. Así que hoy nos tocará el primer título de esta serie, En esto pensad, y lo he titulado En ser agradecidos. Entonces, el título de hoy es En esto pensad, cómo vamos a ser personas agradecidas. Esta epístola se conoce como una de las 4 epístolas que el apóstol Pablo escribió desde prisión, junto con Colosenses, Filemón y Éfeso o Efesios. Filipenses también está dentro de las 4 epístolas que el apóstol Pablo escribió desde el cautiverio. Se les llama epístolas desde el cautiverio, epístola desde la prisión. Estas epístolas se pudieron haber escrito aproximadamente en el año 61 al 63, porque en el 64 el apóstol Pablo muere bajo la mano del imperio o del emperador Nerón. Esto está más o menos cuantificado allí en la última parte del capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 28, del 30 al 31, donde el apóstol Pablo pues dice Lucas que predicaba sin impedimento alguno. Así que más o menos esta epístola está en ese rango de fecha. Por lo tanto, les voy a pedir en todos estos domingos que quedan por delante que usted nunca olvide el contexto en el cual esta epístola se escribió. A diferencia de otras epístolas, Filipenses se escribe desde prisión, lo que hace que tenga un contexto muy diferente. Esta epístola a los Filipenses es una epístola muy personal que el apóstol Pablo escribió. En ella se nos presenta a Cristo como modelo y ayudador en la grandeza de su amor condescendente. Por lo tanto, estando en prisión, el apóstol Pablo en Roma recibe la visita de Epafrodito. Era un líder de la iglesia en Filipos. El visitante que llega había sido encomendado quizás por la iglesia de Filipos para que le llevara un donativo al apóstol Pablo, y con este donativo de esta iglesia pues también Pablo puede recibir algún informe sobre el desarrollo de esta iglesia en Filipo. Entre la llegada de Epafrodito y quizás cuando se escribe la carta de regreso a Filipos, lo más probable es que hayan transcurrido aproximadamente 2 meses o más. Lo que quiere decir que Epafrodito llega allí a la prisión. Pablo se le permitía recibir visitas y demás, y Epafrodito le pone al tanto de todo lo que había ocurrido. Vamos a ver también acá en el desarrollo de la carta que aproximadamente en el año 51-50, cuando Pablo en su segundo viaje misionero pasa por Troas, Macedonia, lo vamos a ver hoy también en el contexto, pues entonces llega allí a Filipo, y también el apóstol Pablo pues se cae preso en Filipo. Algunos creen que el apóstol Pablo pudo haber escrito esta carta en ese encarcelamiento. Sin embargo, estudios exhaustivos difieren de que esta carta se pudo haber escrito allí cuando Pablo estaba en Filipo, cosa que no es documentada ni por Lucas en los Hechos ni por otras partes de las Escrituras. Lo que quiere decir que esta carta se pudo haber escrito 100% desde la prisión de Roma y no desde su encarcelamiento cuando estaba en Filipos. Y miren cómo comienza la carta en el capítulo número 1, versos del 1 al 11. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón
Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Cristo, para la gloria y alabanza de Dios. Esto es una carta enviada a la comunidad cristiana de Filipos. En esta carta el apóstol Pablo está muy interesado en instruir, en aconsejar, pero también alentar a la congregación. Y el apóstol Pablo, cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de algo. El apóstol Pablo era una persona muy agradecida. Por eso hoy quisiera que saliéramos de aquí partiendo de un principio. Si en algo debemos pensar, estoy consciente que debemos pensar en cómo ser personas agradecidas. Entonces vamos a comenzar preguntándole a esta porción primera de la epístola a los Filipenses: ¿cómo podemos, es la pregunta que yo le hago al texto y es la que vamos a estar respondiendo, desarrollar constantemente el hábito de pensar en ser agradecidos? En primer lugar, vamos a descubrir cuando reconocemos que oran por nosotros. Cuando reconocemos que oran por nosotros. En la mayoría de sus cartas el apóstol Pablo se presenta como apóstol. En algunas, como en Corintios, él trata de presentarse Pablo, apóstol de Jesucristo, para validar su apostolado, porque muchos habían puesto en duda su apostolado. A diferencia de esta epístola de Filipenses, que es muy personal, el apóstol Pablo no se presenta Pablo, apóstol de Cristo, sino Pablo usa un término llamado siervo, y siervo es doulos en Cristo, que es esclavo. Pablo, junto con Timoteo, se presenta como, dijera Pablo, esclavo junto con Timoteo de Cristo. Y esto habla de la sencillez y de la humildad que el apóstol Pablo está presentándole a los filipenses. Él pudiera haber dicho: Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo, mi hijo espiritual, si fuese hoy en el siglo XX con los superapóstoles y demás. No, él simplemente, genuinamente, él trata de que la audiencia a la cual se le iba a llevar esta carta y que iba a leer, vieran cómo su corazón, lleno de empatía, lleno de generosidad y agradecimiento, siendo el apóstol, no usó el nombre de apóstol, sino el nombre de esclavo. Muchas veces oramos, pero la oración que hace Pablo por los filipenses, cada vez que ora el apóstol Pablo se acuerda de ellos. Y esto habla de la alegría que reinaba en el corazón de Pablo simplemente por acordarse de la iglesia de Filipos. En otras palabras, Pablo tenía su tiempo de oración y las primeras personas que le venían a la mente: wow, los filipenses, voy a orar por ellos. Ya que no todas las iglesias le producían el gozo de orar por Pablo. Si usted lee primera y segunda carta a los Corintios, con los corintios no le producían gozo al apóstol Pablo, sino lágrimas. Esta iglesia de Filipos no le produce lágrimas al apóstol Pablo. Esta iglesia le produce gozo, ¿te imaginas tú? Y les tengo una buena sorpresa para que ustedes vayan entendiendo la maravillosa carta de los filipenses. En esta carta no se menciona la palabra pecado. Vamos entendiendo el gozo, IFG. Si tú lees todos los capítulos de la iglesia, a la carta a los filipenses, tú no vas a encontrar ahí la palabra pecado. Vamos entendiendo el gozo que los filipenses estaba produciendo en Pablo, a diferencia de las lágrimas que los corintios le proporcionaban al apóstol Pablo, que Pablo tuvo que decir: aún ustedes, a los corintios, no a los filipenses, les dice: se dice que entre ustedes hay malos testimonios que ni aún se nombran fuera de la iglesia. Bueno, una iglesia así no va a producir gozo, va a producir lágrimas y sufrimiento. Esta iglesia le provocaba gozo a Pablo. Pablo describe el motivo del gozo. Y el motivo del gozo es porque esta iglesia participaba activamente en el evangelio, pero desde el mismo día que fue fundada. Hasta ese día que llega Epafrodito a Roma estando preso, Pablo reconoce que estas personas no habían menguado para nada vuestra participación en el evangelio. Filipenses 1:5. Y participación acá es koinonía, que quiere decir la acción de compartir en las actividades y privilegios de la iglesia.
Te lo pongo un poquito más sencillo para que puedas entender el principio de la coinonía y del gozo que esto provocaba en el apóstol Pablo. Culto de oración, ahí estaban todos los filipenses. Culto del domingo en la mañana, ahí estaban todos los filipenses. Culto de ayuno, ahí estaban todos los filipenses. Vigilia, ahí estaban todos los filipenses. Evangelización, ahí estaban todos los filipenses. Pablo, cuando recibe el informe de Epafrodito en la prisión en Roma, le dice: bueno, hermano, dime cómo está la iglesia. Wow, Pablo, desde el día que la fundamos hasta hoy, esa gente no ha menguado para nada. Y analicemos un poquito esto, porque quizás nos podemos extrapolar en cuanto al contexto. Congregarse en aquella época, determinar congregarte y ponerte la etiqueta de cristiano, era ir planificando tu pena de muerte. Aún así, los filipenses, sabiendo que su maestro, su fundador, la persona que le ayudó mucho en el comienzo, está preso por uno que murió, que está siguiendo a uno que murió, y ahora ellos están siguiendo y están escuchando consejos y enseñanzas de uno que está preso, era para que por lo menos ellos dijeran: oye, vamos a cuidar la vida, vamos a detenernos acá un poquito y vamos a ver de qué forma podemos aminorar un poquito el compromiso. Estas personas participaban en el evangelio. Cada cosa que estaba, o en cada cosa que estaba etiquetada la palabra evangelio, estas personas estaban participando. Y Pablo es testigo de esto cuando le escribe a los corintios, a diferencia de los filipenses, la primera carta a los corintios, versos 9-23, miren lo que dice el apóstol Pablo: y todo lo hago por amor al evangelio. Espero que entendamos que después de todo no hay nada, y todo es todo, sin excepción de nada. Y Pablo dice: para ser partícipe de él. A los corintios no se le escribe de la misma forma que se le escribe a los filipenses. A los corintios les costaba participar del evangelio, a los filipenses no. Por eso Pablo les dice: estoy convencido. Y este es un pasaje muy mal interpretado y sacado fuera de contexto. Por eso Pablo les dice: ustedes participan de las actividades de la iglesia, ustedes participan del evangelio, por eso estoy convencido. A veces etiquetamos esta porción: tranquilo, el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día del fin. Stop, no es así. En el contexto en el que está puesto este versículo, Pablo dice: ¿sabe por qué yo digo que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día del fin? Porque tú estás dando muestra que Cristo está obrando en tu vida. Y como Cristo está obrando en tu vida, yo estoy convencido de que Él terminará. Además, la palabra griega, estando persuadido, es una sola. Está en tiempo perfecto, que quiere decir estar seguro de la veracidad y validez de algo. En otras palabras, como está en tiempo perfecto, indica que Pablo había llegado a esa convicción con anterioridad, y lo vamos a ver más adelante. Por eso Pablo les dice a ellos: yo los conozco a ustedes, y después de cierto tiempo que llegue Epafrodito y da el informe acerca de ustedes, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes la terminará o la perfeccionará. ¿De qué estaba convencido el apóstol Pablo? Pablo estaba convencido, en primer lugar, de la seguridad de salvación de esas personas. Pablo no dudaba. Recordemos que el verso número 1 comienza diciendo: a los santos. Y hemos cantado acá que la santidad es algo que Dios nos otorga. Él nos justifica como un acto legal, pero la santificación, el declararnos santos, es simplemente pasarnos por la cruz, y ahí es cuando Dios nos declara santos. Pero también Pablo estaba diciendo: yo estoy convencido de que ustedes están siendo perfeccionados por Cristo. Cristo ha comenzado su obra en nosotros. Cristo comenzó su obra en los filipenses y Cristo la terminará. Y la evidencia de que Cristo comenzó una obra en nosotros es en nuestra participación del evangelio. Hermanos, los filipenses no eran pasivos, para que puedan entender. Los filipenses no tenían la mentalidad de: soy cristiano, creo en Dios, bueno, en casa me quedo. Esa no era la mentalidad. Por eso es que es un pasaje que en ocasiones es mal interpretado, como muchos otros en las Escrituras, pero este sobre todo a veces se etiqueta. Y tranquilo, Dios está trabajando en su vida. El que comenzó la buena obra, sí, pero que comenzó la buena obra da señales de que Cristo está comenzando a trabajar o está trabajando en la vida de las personas. Miren lo que dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Sea por la predicación oral cuando la escuchamos,
la lectura y la meditación de la palabra cuando la leemos. Todo eso nos hace partícipes de la palabra del Señor. Ahora vamos a leer otra vez Filipenses 1:6, pero en lenguaje actual para entender mejor lo que el Salmo 138:8 nos dice. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. La seguridad de Pablo no es temporal, porque el Dios que los llamó de las tinieblas a la luz tampoco es temporal. La perfección estará hasta el último instante en el que Cristo venga o nosotros partamos de este mundo. La seguridad de Pablo de que Cristo perfeccionaría a los filipenses es la misma que nosotros debemos tener. Muchas veces nos desalentamos, muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos sentimos un poco fríos, tibios, y en ocasiones hasta nos decepcionamos de nuestra vida. Pero quiero decirte algo, nos decepcionamos muchas veces porque continuamente nos comparamos o otros nos comparan con otros. Y cuando nosotros caemos en ese tipo de comparación, lo más probable es que nos desalentemos, que nos decepcionemos y que nos desanimemos. Este sentimiento es normal, que en ocasiones nosotros nos comparemos con otras personas más maduras y que en cierta medida tengamos un sentido de comparación, pero que eso nos desaliente es otra cosa. Porque Dios es quien nos perfecciona. Es Dios quien está trabajando en nosotros. Por tanto, no deberíamos sentirnos mal si no estamos creciendo a la par del crecimiento de otras personas, porque es Dios quien lo está haciendo. No podemos pretender que Dios a todos nosotros nos haga crecer de la misma forma, porque entonces estamos adorando y creyendo en un Dios todo cuadrado. Es Dios quien perfecciona. Todos nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, sí, hemos pasado de muerte a vida y se nos ha entregado el Espíritu Santo para que coopere sinérgicamente con nosotros a ese crecimiento en la madurez. Esto es un proceso de perfeccionamiento. Filipenses 1:6. Debemos entender que Dios todavía no ha terminado. Sin embargo, la historia de Pablo en Filipos es inolvidable. Por eso él dice que comenzó y está aludiendo a la primera vez que estuvo en Filipos. Allí se convirtió Lidia. Hechos 16, 11 y 12. Así que zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Después de esto fueron a orar a la orilla de un río. En esos varios días que se quedaron allí en Filipos. Hechos 16, 13 y 15. Y en el día de reposo fuimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa, quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Pablo estaba consciente de este principio: el que comenzó la buena obra en ustedes fue testigo tiempo atrás que Dios había comenzado allí cuando él estuvo. Fue testigo de cómo Dios le abrió el corazón a Lidia, el que comenzó la buena obra. Y aquí vemos una doctrina cardinal de la regeneración, que es la iluminación del Espíritu Santo. Esto ocurre cuando nosotros estamos leyendo la Biblia o estamos escuchando la predicación y Dios, por su soberana voluntad, nos ilumina para entender lo que se nos está diciendo. Sí, yo sé que hay que orar. Sí, yo sé que usted le aconsejo que cada vez que venga para acá a recibir la palabra del Señor, ore, pero ore de esa manera: Señor, ilumina mi mente. Porque si ustedes escuchan mi oración antes de comenzar a enseñar la palabra, no está enfocada: Señor, que reciban, porque tú no vas a recibir a menos que el Espíritu Santo te ilumine. Por lo tanto, yo acudo al que tiene el poder de darte el entendimiento, de que tú puedas comprender, atesorar, creer lo que Dios te está diciendo hoy. Eso es lo mismo que ocurrió aquí. Se le llama iluminación
del Espíritu Santo. Podemos entender la gramática, podemos tener un lenguaje sublime, celestial, muy bonito, pero si el Espíritu Santo no nos ilumina, simplemente hemos escuchado no más, y por mucho que escuchemos y entendamos la gramática, podemos salir de allí o de aquí en ese entonces de una forma que no hayamos entendido nada. Por eso es que la dependencia de esta doctrina es muy importante. Lidia se bautizó con toda su familia y vamos entendiendo el amor de los filipenses para Pablo. Era un amor inolvidable. Persuadió a estar en su casa, así como mostraron un servicio desinteresado. Y por predicar allí el evangelio, Pablo estuvo preso en Filipos. Un recuerdo inolvidable. Hechos 16:40. Miren lo que dice: cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. El que comenzó, Pablo tenía un background de lo que fue la iglesia en Filipo. Cuando recibe a Epafrodito, cuéntame cómo están los hermanos allá. Pablo, siguen igual. Sin embargo, el agradecimiento acá lo podemos ver que no es una mera emoción. El agradecimiento puede aumentar el conocimiento y la profundidad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ya que le dieron muestra a Pablo de que Cristo moraba todavía en sus vidas cuando Epafrodito llega y les da el informe. El evangelio los había salvado y el agradecimiento era mutuo. Los filipenses se sentían muy agradecidos por Pablo y Pablo se sentía muy agradecido por los filipenses. Pablo, quizás lo más probable es que haya recibido un donativo de parte de la iglesia de Filipenses para que estuviese ahí en prisión domiciliaria, allí en Hechos 28. El agradecimiento era mutuo. Por tanto, la oración también de estos hermanos con Pablo y de Pablo con los filipenses también era mutuo. ¿Cómo podemos desarrollar constantemente el hábito de ser agradecidos? Número 1, cuando reconocemos que otros oran por nosotros. Y número 2, cuando participamos activamente por el evangelio. Paulo ve cómo los filipenses tienen un compromiso con el evangelio. Paulo lo describe de la siguiente manera en los versos siguientes: en la defensa del evangelio y en la confirmación del evangelio. En otras palabras, era una iglesia partícipe junto con Pablo de la defensa del evangelio, pero también de la confirmación del evangelio. Ambas cosas para Pablo eran muy importantes. Entonces, vemos cómo el verso número 6, el que comenzó la buena obra en vosotros, ahora cobra sentido en el verso número 7. ¿Por qué? Porque estas personas participaban activamente, tenían una coinonía activamente en el evangelio por medio de la defensa y cada vez que lo confirmaría. Muchas veces, como bien dije este versículo, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del fin, es tomado mal. Sin embargo, perfeccionar acá es aportar al conjunto con todas las partes y elementos necesarios. En otras palabras, el apóstol está diciendo: Cristo va a ir poniendo en ustedes lo que ustedes necesitan. Cristo les va a ir ayudando en la medida de lo posible en su crecimiento espiritual lo que ustedes necesitan. Y Cristo también va a ir quitando lo que estorba en tu vida para que tú alcances la madurez. Por tanto, Cristo muestra nuestro perfeccionamiento de una manera visible. Yo no puedo ser una persona pasiva y decir o creerme que por mi forma de vivir el evangelio pasivamente que Cristo está obrando en mí, porque no tienen ustedes un norte, ni tampoco yo le estoy dando a ustedes una probabilidad de que Cristo está obrando en mí. En los filipenses es todo lo contrario. En otras palabras, trabajaban a la par del apóstol Pablo. Pablo preso, escribiendo, orando, predicando el evangelio y dándose a conocer, y ellos allá en Filipo predicando, haciendo todas las cosas para que el evangelio también crezca. A miles de kilómetros, estas personas trabajaban a la par de Pablo y vamos entendiendo el gozo que Pablo tenía. Esto es lo que hace que se muestre a Cristo como la persona que está perfeccionándonos cuando nos llamó de las tinieblas a la luz. Con toda seguridad,
Pablo y los filipenses tenían un corazón recíproco. Y quiero leerte, me llamó mucho la traducción, nueva versión internacional, en el verso número 7, que toca en este segundo punto. Miren lo que dice, pero lo voy a leer en la nueva versión internacional. Es justo que yo piense así de todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque los llevo en el corazón. Pues, ya sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Si estoy preso, ahí están ustedes. No les importa caer presos junto conmigo. Si estoy necesitando una defensa, ustedes deciden defenderme, ahí ustedes están. Si es cuestión de confirmar el evangelio, aunque sea pagando con la vida, ahí también ustedes están. Pablo dice ahora en el verso número 7, es justo que yo piense así de ustedes. Y en verdad sería injusto que Pablo pensara de una forma diferente cuando estas personas están defendiendo el evangelio, están sirviendo a la par con Pablo, están participando, que es la palabra koinonía. Es injusto pensar lo contrario. Es justo pensar cuando estas cosas pasan de una manera correcta. Por eso Pablo les dice, es justo que yo piense esto de ustedes. Por eso es que los llevo en el corazón. Sin embargo, Pablo tenía muchos recuerdos inolvidables y te los quiero leer. Si estás tomando nota, vas apuntándolo. Número 1, el Espíritu Santo le impide ir a Asia y a Bitinia. Hechos 16, del 6 al 7. Una noche se le mostró a Pablo una visión de un varón macedonio pidiéndole que fuera a Macedonia. Recordemos que Filipos era una de las ciudades de Macedonia, colonia de Roma. Hechos 16, del 9 al 10. En todo ese capítulo habla, en el que Lucas escribe, apunta a la historia de la iglesia de Filipos. En medio de la predicación de Pablo, Lidia se convierte a Cristo, del 11 al 15. Allí también se convirtió una muchacha que era adivina, que le proporcionaba grandes ganancias a las personas. Por liberar Pablo a esta muchacha adivina, fue torturado y puesto en prisión. Eso ocurrió allí en Filipos, versículos 19 al 24. Debido a un terremoto, cuando está preso Pablo, las cadenas se sueltan y el carcelero de Filipos quiere suicidarse. Al ver que las cadenas se soltaron, versículo 25 al 26, en Filipos, después que Pablo no se fugó de la prisión, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron de las manos sin que nadie usara una llave. El carcelero decide suicidarse. Pablo le dice, no te suicides. Allí Pablo fue testigo junto con los que estaban en prisión con él, el obrar de Pablo, un terremoto, simplemente para que las cadenas se soltaran y ellos quedarse allí. Y en aquel entonces el carcelero tenía que pagar con su vida si algún reo se fugaba. Sin embargo, ya estaba listo para suicidarse el carcelero, cuando de momento Pablo le dice, no hagas eso, todos estamos aquí, no te preocupes. ¿Cómo que todos están acá? ¿Quién abrió esto? Nadie. Dios obrando soberanamente, providencialmente, con un objetivo. Allí mismo Pablo tiene la experiencia de que el carcelero se bautizó con toda su familia. Allí mismo Pablo recordó cómo el carcelero se convirtió, lo llevó a su casa, lavó sus heridas y lo regresó. Pablo le hubiese dicho, mira ñaño, ya estoy afuera, déjame que afuera. Pero miren la belleza del evangelio. Pablo prefiere, por cuidar el testimonio de ese hombre, regresar a prisión. Y Pablo regresa otra vez a la prisión de Filipos. Allí mismo, al día siguiente, Pablo lo liberan. Pero como Pablo era ciudadano romano, y vamos al contexto geográfico, Filipos era una colonia romana, por eso es que Pablo como ciudadano romano exige los derechos. Pablo allí exige los derechos como un ciudadano romano y le dice a las autoridades, yo soy un ciudadano romano, por tanto, vengan ustedes mismos aquí a sacarme. Es un hecho inolvidable para el apóstol Pablo. Todo eso ocurrió allí. Allí el apóstol Pablo experimentó, después que Dios permitió que fuera liberado de la prisión, versículo 40, capítulo 16, la consolación y el amor fraternal de los hermanos. Por eso Pablo ahora dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del juicio. No podemos decir eso si anteriormente no tenemos la suficiente evidencia de que Cristo está obrando en la vida de las personas.
Pablo dice, yo los amo con entrañable amor de Cristo. En otras palabras, esta expresión, con entrañable amor de Cristo Jesús, en el versículo número 8, quiere decir una sensación de compasión profunda, pero que surge desde las entrañas. En otras palabras, Pablo amaba a los filipenses y ese amor salía desde sus entrañas. Y podemos comprender entonces ahorita, después de estos versículos iniciales, la oración del apóstol Pablo en los versos 9 y 11 de Filipenses capítulo número 1. Miren la oración del apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Número 2, o segunda petición, que puedan escoger lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Número 3, que sean llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. En cuanto al conocimiento, es epinoxis. Conocimiento en griego es gnosis, con G, anteriormente, acá es epignosis. Y epignosis quiere decir acá en este contexto llegar a entender algo claramente y distintivamente como verdadero. Pablo estaba diciendo, yo oro para que ustedes puedan entender lo claro y lo distintivo de la verdad, de tal manera que no sean engañados. En cuanto al discernimiento, Pablo les dice que tuviesen la capacidad mental para comprender y discriminar las relaciones y valorarlas por las experiencias. Y ahora vamos entendiendo por qué Pablo les dice a ellos, tengan discernimiento, oro para que ustedes tengan discernimiento. Vamos al contexto de Hechos 16 para comprender el por qué Pablo les pide a ellos que tengan discernimiento, que en el idioma original es discriminar en cuanto a las relaciones, pero basándonos en la experiencia que hemos tenido. Llega la chica que está endemoniada, que es librada. Después llega el carcelero con toda su familia. Hay una mujer rica o pudiente que vende telas de púrpura. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes tienen que tener discernimiento. Sí, el discernimiento es algo que es muy importante. O sea, la experiencia que yo tenga con las personas, a mí me va a ayudar mucho. Pablo estaba diciendo, tengan discernimiento con quien ustedes se relacionan. Porque cualquier persona los puede hacer pecar. Tengan discernimiento en base, valoren quiénes son los que están a su lado. Hermanos, hoy más que nunca nosotros necesitamos discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual, como yo le dije anoche a mi esposa cuando me acosté, uno se acuesta pensando en el sermón, uno se baña, como dice Albert Muller, uno se despierta pensando en lo que va a decir, y ahí mismo ahorita, en lo que estaban cantando, el Espíritu Santo me dio un versículo y lo busqué rapidito y ¡pah! Y lo copié y lo pegué. Hasta este mismo momento uno quisiera decir tanto que no es fácil y uno tiene que respetar el tiempo. El discernimiento espiritual es muy importante y Pablo es una persona que apunta mucho al discernimiento espiritual. Pablo sabía que el que había comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará. Por eso es que habla del conocimiento para que se perfeccione y del discernimiento para que se perfeccione. Si no hay discernimiento, no puede haber perfeccionamiento. Si no hay discernimiento, no puede haber conocimiento de lo verdadero, de lo válido. Debemos discriminar, así dice el idioma original, discriminar en cuanto a las relaciones, en cuanto a la experiencia. Mi esposa me decía entonces, anoche, cuando estábamos acostados, entonces, la experiencia que tú tengas con las personas valen. Claro que valen, no quiere decir que desechemos a las personas, pero muchos de ustedes trabajan en lugares seculares. Ya ustedes conocen los que están a su lado. Entonces ustedes deben orar como ora el apóstol Pablo. Señor, voy para el trabajo, ya yo sé quién es el jefe, ya yo sé quién es mi compañero de trabajo, ya yo sé lo que se hace indebido, lo que se hace correctamente. Dame discernimiento. Dame discernimiento, porque el discernimiento en cierta medida está condicionado a una experiencia según este concepto. Pablo también les dice que debían escoger lo bueno. Y la palabra escoger acá es aprobar lo que está bien y lo que es encomiable. Lo que está mal no lo podían aprobar. Pablo también les dice en cuanto a ser irreprensible, es opróscopos. Y acá, aparte que la Reina Valera usa también esta palabra en primera carta de Timoteo, difiere un
Un tanto en cuanto a este concepto. En cuanto a este concepto, irreprensible o próscopos quiere decir que no fueran tropiezo dentro de la congregación de Filipos, pero que tampoco estuviesen promoviendo las malas conductas. Te lo pongo en un contexto más sencillo para que ustedes vean la madurez y el perfeccionamiento que estas personas tenían. Fulanito pecó, ¿viste lo que hizo? No, Pablo dice, sean irreprensibles, no se pongan a estar promoviendo la mala conducta. Llamen al hermano, Mateo 16, Mateo 18. El hermano pecó, no tiene una mala o una buena conducta, tiene una mala reputación. Llámelo, aplique Mateo. Sean irreprensibles en cuanto a eso. Si yo no hago eso, yo me pongo en categoría de reprensible. Si yo sé que un hermano está pecando, no tiene una buena conducta, y yo me voy para la casa, ¿te enteraste? Mire lo que hizo. Yo no me meto en eso, no sé. Usted no está siendo irreprensible. Porque opróscopo es que no fueran causa de tropiezo. Ya estás poniendo tropiezo. Y estás promoviendo el pecado de una persona por las acciones y estilo de vida. Miren lo que Pablo dice, que fue el versículo que yo copié acá, no está en pantalla porque lo había leído ahí. Dice Pablo en Hechos 24:16: por esto yo también me esfuerzo en conservar mi conciencia. En conservar mi conciencia siempre irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo no escribo ni cuando vienen a darme un informe, ¿qué hizo fulano? No. ¿Cómo? Epafrodito, el carcelero, ¿qué hizo? No, que golpeó a la mujer. No, mentira. ¿Y qué pasó con Lidia? Bueno, ahí tienen algunas hijas rebeldes. No me digas eso. No, nada de eso. Pablo le dice, oye, sean irreprensibles. Llámense la atención unos a otros. Calladito la boca. Tu hermano pecó, llámalo, ñaño, ven acá. Vamos a tomar un café. Ñaño, ¿qué pasa con esta conducta? Llámenlo. Que seamos irreprensibles. Vamos entendiendo el gozo. Vamos entendiendo el gozo. ¿Quién no quisiera tener una congregación como la de Filipos? Bueno, te puedo decir que yo quisiera tener una congregación como la de Filipos. Pero lo que pasa es que no la tengo y quien les habla tampoco es Pablo. Por lo tanto, no estamos aquí para ser literalmente como Pablo ni literalmente como Filipos. Pero es un desafío lo que estamos viendo acá. En cuanto a ser llenos del fruto de justicia, en otras palabras, Pablo les está diciendo a ellos, manifiesten el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, templanza, dominio propio. Ese es el fruto de justicia, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Manifiesten eso. Muchas veces nuestro sentido de gratitud se dificulta por la percepción errónea del presente. Vayamos a Hechos capítulo 28, de donde Pablo probablemente escribió la carta. Pablo estaba preso, pero la percepción del presente estando preso no le dificultó ni tampoco obstaculizó el deseo de ser agradecido. Estaba preso y ora para que los filipenses tuviesen conocimiento, tuviesen discernimiento espiritual y fueran llenos de todo fruto de justicia. Pablo, pero explícame, tú estás preso. Sí, pero yo oro por aquellas personas que quizás Dios fue añadiendo. Yo no los conozco, pero ¿sabes una cosa? Conozco a Lidia, conozco a la joven endemoniada y conozco al carcelero de Filipo y conozco a Epafrodito, que está dispuesto a pagar con su vida al venir a verme. Y también a decirme cómo está la iglesia, cómo están los obispos, porque la iglesia de Filipo era una iglesia sólida. Y a todas las epístolas, o en todas las epístolas, Pablo no dice a los santos que están en Filipo, obispos y diáconos. Estas personas tenían un cuerpo pastoral bien cimentado en la palabra del Señor. Bueno, ¿qué iglesia no produciría un gozo así? Diáconos, pastores, unidos por la palabra del Señor. Gozo, alegría. Cuando llega Epafrodito, que quizás pudo haber sido uno de los líderes de allí, le dice, Pablo, hemos levantado líderes que caminan en la visión por el Evangelio y estamos participando del Evangelio. Por tanto, veo que aún así, Pablo pudiese haber dicho, no quiero recordar a los filipenses, porque allí yo por predicar el Evangelio me metieron preso, me metieron en una celda. Hay una muchacha, yo la liberté, Dios me usó para que fuera librada de los demonios y terminé en una cárcel. No me hables más de Filipo.
No quiero saber de eso. No, Pablo no está condicionando su presente a lo que vivió en Filipos, sino todo lo contrario. Este pasaje, mis hermanos, nos debe inspirar a ser agradecidos. Creo que deberíamos pensar cada día en cómo ser agradecido, hacerles ver a otros lo agradecido que estamos con ellos. Los filipenses forman parte de la bondad de Dios y son una muestra de ese amor. De manera que cuando se observa un patrón de vida que refleja la gratitud de Dios, Pablo puede decir también de nuestra iglesia: estoy gozoso de los santos de la iglesia Fuente de Gracia. Por lo tanto, quiero darte 4 principios muy importantes de cómo ser agradecidos. Número 1, influenciemos a las personas haciéndoles saber que los amamos en Cristo y estamos agradecidos por su ayuda. Muchas veces nosotros no somos muy dados a agradecer a las personas. A veces yo he escuchado como pastor: no, es que el problema es que se va a enorgullecer. Bueno, si se enorgullece, ese es su problema. Pablo no está pensando: óyeme, para Afrodito, voy a eliminar esto de la carta, no vaya a hacer cosas que los filipenses se vayan a enorgullecer. No, él le dice: estoy muy agradecido. Es justo que yo piense esto de ustedes. Si la persona se enorgullece porque Dios lo está usando para perfeccionar nuestras vidas, eso es un problema de él o ella con Dios. Nuestro deber es ser agradecidos y lo podemos hacer de la manera correcta. Segundo, hagamos partícipe a otros junto a nosotros de las bendiciones del Evangelio. Pretender que tú vas a estar en el proceso de perfeccionamiento solo es preparando la caída. Solo no podemos. Debemos involucrar a otros. ¿Saben por qué? Porque somos una comunidad. Dios no me llamó a formar parte de algo aislado. Nos llamó a formar parte de un cuerpo. El ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. La mano no le puede decir al ojo: no te necesito. El pie no le puede decir a la mano: salte de aquí que no te necesito. Sino todos nos necesitamos. Tercero, no se canse de orar por los que están a su lado para que Dios les dé discernimiento espiritual. Muchos de ustedes tienen que trabajar en un campo secular y esto hace que oremos por ustedes y que entendamos la necesidad de tener discernimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque donde quiera que vayamos no podemos asegurar que estamos dentro de la iglesia de Filipos. Usted tiene que orar por discernimiento espiritual en su trabajo, con las personas, y también tiene que orar por discernimiento espiritual aquí en Fuente de Gracia. Cuarto, que nuestro sentido de gratitud no se dificulte por la percepción errónea del presente. No importa si estás enfermo, no importa si no tienes camello, como diría un buen guayaquileño, no importa si estás atravesando algún problema emocional, no importa si te despidieron del trabajo, no importa, que la percepción del presente no te convierte en una persona mal agradecida. Recuerden, si obedecen los consejos, una vez más verán los resultados. Recuerda esta frase que termino con ella: esfuérzate en pensar cómo puedes ser agradecido todos los días de tu vida. Que a partir de hoy tú salgas convencido de aquí en buscar alternativas, herramientas, pensamientos que te puedan convertir en una persona agradecida todos los días de tu vida. Levántate dándole gracias a Dios. Acuéstate dándole gracias a Dios. En el intervalo del tiempo, ahí a las 12 del día: Señor, gracias, me siento agradecido. Gracias por las personas que has puesto a mi lado. Gracias por la iglesia. Gracias por aquellos que están trabajando conmigo. Gracias por ese jefe que quizás tú me estás llevando al dominio propio de la paciencia. Démosles gracias a Dios por todo. ¿Lo creen? Amén. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia.